Hermanos, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y como cada semana vamos a seguirnos alimentando, como dicen, hasta que Dios vea que estamos aprendiendo o ya estamos bien maduros para poder nosotros eh, mostrar la palabra del Señor o enseñarla bien. Y pues sabemos que la palabra del Señor siempre va a edificarnos y va a ayudarnos en nuestra vida diaria. Y pues vamos a continuar con este libro de Esdras. Ahora vamos a ver el capítulo 2. Y pues aquí la mayoría son muchos versículos, son 70 versículos, donde muchos son la genealogía de los que el Señor nos presenta. Realmente, dice uno, es una lista bastante larga y que el Señor tiene un propósito, ¿no? De recordarnos quiénes son los que Él mandó de regreso y que con eso se iba a cumplir la profecía que había dicho. Y estos nombres, pues sabemos que Él conoce el futuro y que había prometido ya ese retorno del pueblo de Judá nuevamente a sus tierras. Y sabemos que todo esto pues era bueno para Judá. Sabemos que estos nombres también van a ser recordados mientras regresa el Señor nuevamente. ¿Por qué? Porque su palabra sabemos que va a ser para siempre en esta tierra. Y es bonito saber que un nombre que el Señor escogió aparezca en sus escrituras y lo recordemos a través de los siglos, ¿no? Aquí estos hombres retornan a Judá, hombres fieles y que tenían una gran tarea nuevamente. Y también sabemos que eran fieles al Señor, aunque sabemos también que pues esta gente era gente también joven, nueva, renovada, porque pues en 70 años de cautividad pues muchos murieron en esa cautividad y había nueva gente. Pero nos va a dar una lista el Señor también de gente importante, de las cabezas de familias que retornarían. Y es bueno saber que estos nombres iban a estar por perpetuidad, ¿no? Digamos. Y podemos ver ahora en esta época, ahorita que acaban de pasar las fiestas de que las tradiciones de los muertos que se festeja en México, el Halloween en Estados Unidos, todo eso que según veneran a los muertos y todas esas cosas, el Señor tenía preparado este estudio y parte de eso pues es el saber nosotros cómo vamos a ser recordados a futuro. Se han realizado muchas encuestas, ahora ya ve que, hermano, que realizan encuestas de todo para tener conocimiento de muchas cosas que antes no eran fáciles de obtener y que ahora a través de esta encuesta, la tecnología, mostraron encuestas donde se les preguntaba por estas fechas que ellos cómo les gustaría ser recordados. Y pues muchos dice uno, pues yo recuerdo a mi abuelo por esto, ¿no? Venerando según a sus muertos. Pero en sí, dice uno, cuando yo muera, ¿cómo quiero ser recordado? Y la mayoría, pues son cosas que ellos no han podido realizar o no han querido realizar. Y muchos dicen, pues yo quisiera que me recordaran con mucho amor, con mucho afecto, que hizo buenas obras, que infinidad de cosas que para ellos es bueno. Pero nadie de las encuestas, no sé en qué comunidad se estuvieron haciendo, pero nadie contestó que ellos querían ser recordados como seguidores de Cristo, como predicadores de su palabra.
como siervos de Cristo. Y es tristemente ver, ¿no?, que esto sucede ahora en la actualidad. Quieren ser recordados, entre comillas, por algo bueno que para ellos es bueno, cuando nosotros sabemos que lo mejor es el haber trabajado para el Señor, el haber hecho las cosas bien como el Señor quería. Y de esto se va a tratar esto, ¿no?, de todo este retorno y el cómo debemos nosotros de estar trabajando a futuro, cómo hay un retorno del pueblo y que debemos nosotros pues de tener bien enfocado en nuestra cabeza esta idea de poder realizar bien el trabajo y ver que nuestro nombre por ese buen trabajo que hicimos esté escrito en el libro de la vida que tiene el Señor en sus manos. Entonces, pues vamos a poner estos momentos en oración para que entremos de lleno al tema. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú siempre tienes alimento preparado para nosotros. Siempre, Señor, tienes algo bueno también para nosotros. Y nada más, Señor, permite que nosotros realmente deseemos eso. Sabemos, Señor, que en esta tierra hay muchas cosas malas y que nos dejamos influenciar por ellas. Perdón te pido, Señor, por todo lo malo que podamos llegar a ser, Señor, y que hemos hecho mal y que para el mundo dicen que son cosas buenas. Señor, te pido que tú siempre nos des discernimiento, Señor, para que nosotros podamos siempre realmente escuchar tu palabra, ser obedientes y poder demostrar, Señor, todo lo que hemos aprendido de ti, llevarlo a cabo. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título es Busca que tu nombre esté escrito. Y el tema, Nuevos Corazones. Y para ello los invito, vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Esdras, donde dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado a cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reún y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y aquí podemos ver que este capítulo y estos versículos empiezan con una lista, ¿no?, de los que empiezan a regresar a Judá, de lo que les digo que estuvieron los 70 años de cautiverio y que eran nada más, daba únicamente a conocer los nombres de los principales de las cabezas de las familias. Y tristemente también nos dice que los hijos de provincia, ¿no?, en este versículo de 1, que subieron en cautiverio, ahorita regresarían y le dicen que es provincia. Y es tristemente ver, ¿no?, ya que lo que era Judá o Israel era una gran nación realmente que pasó a ser una provincia, ¿no?, llamado así porque, pues, dice uno, de ser un país o un estado muy grande, fue reducido a algo muy pequeño. Un reino ilustre, independiente, poderoso en una época, se vuelve a una provincia débil, oscura y tributaria del imperio persa. Y aquí este nombre, dice una provincia, pues es usado por el historiador sagrado que es Esdras para insinuar que los desterrados de judíos, aunque estaban, digamos, les habían dado la libertad del cautiverio y que regresarían con permiso a la tierra de Judá, pues eran todavía súbditos de Ciro, que iban a depender, y por eso dice de la provincia dependiente de Persia. Qué tristemente, ¿no? Y realmente podemos decir que todo esto fue por el pecado y la desobediencia, lo que ocasionó que Dios se alejara del pueblo, de su pueblo. Y al alejarse, este pueblo llegó
a tocar fondo. Y esto fue que la desobediencia es tremenda, y eso, como ella, nos lleva a tocar realmente fondo en muchas ocasiones. Y como hoy podemos sentirlo o palparlo a veces también en el pueblo cristiano, de saberse libre porque ya han obtenido la ciudadanía cristiana o la ciudadanía celestial, porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y que se siente uno ya, dice uno, pues libre. Como nuevamente a veces hay cosas que todavía se encuentran atadas a nosotros, a la gente, a pesar de que es cristiana, al pecado, extrañando a veces muchas cosas de lo que venían viviendo, añorando a lo que se venía participando. Como les digo, ahorita con esto de los muertos, mucha gente sigue viendo, y cada vez se dejan llevar más por todo esto, ¿no? Sabemos que nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que el pecado es un ladrón realmente, y que como ladrón nos hurta las cosas y vamos a quedar en la calle, ¿no? Como dicen, un ladrón cuando entra a hurtar a una casa se lleva todo lo de mayor valor. Y eso es lo que hace el pecado. Nos quita todo, y esa prosperidad que podíamos haber tenido espiritual o eso, llega este ladrón, el pecado, y nos los quita. ¿Y qué dice uno? Solo nos queda el recuerdo, ¿no? Como les digo, aquí cuando llegó a entrar un ladrón una vez a la casa, se llevó la computadora, y dice uno, nos dejó ahora ya sin computadora, ¿qué vamos a hacer? Ya no van a trabajar. En ese entonces estaban jóvenes mis hijos o niños, y decía uno, pues ya, hay que comprar otra. Se añoraba eso. Y eso es el medio de las cosas, ¿no? Que extraña uno todavía, como dicen, quedan todavía dependientes del pecado, todavía se les antoja a realizarlo. Y nos da una lista de nombres, ¿no? Aquí menciona primeramente a Zorobabel, y Zorobabel pues realmente fue un gobernador designado por Ciro para la provincia de Judá, y es que él era un descendiente directo del rey David. Entonces, como descendiente de los últimos reyes, a él le correspondía estar como gobernador. Entonces, sabemos que él era realmente un heredero directo, y lo pone aquí Ciro. También se menciona a Jesúa. Jesúa también es mencionado en Ageo 2, del 1 al 5, donde este hombre, este profeta, posterior al exilio, es mencionado en varios capítulos porque fue muy colaborador junto con Zorobabel para la reconstrucción del templo y del pueblo de Judá. También se menciona a Nehemías, pero no es el Nehemías que conocemos, es uno diferente al que construyó los muros en Jerusalén 80 años después. Entonces también dice uno, pues puede haber muchos Nehemías, puede haber como Mardoqueo también, que es mencionado en estos dos versículos, que aquí no es el que aparece en el libro de Esther. Entonces, esta misma lista que se mencionó de hombres, también se hace mención en Nehemías 7:7, cuando ya vayamos también a estudiar Nehemías, ahí también se va a aparecer la misma lista. Entonces el Señor, dice uno, tenía estos nombres asignados a futuro para el retorno del pueblo de Judá, y el que iban a reedificar el segundo templo y la ciudad. Y ahora los invito, ahora vayamos del 3 al 23, que aquí ya empieza la genealogía de todos estos
descendientes que iban a regresar a Judá. Y dicen los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Elán, 1254, los hijos de Setú, 945, los hijos de Sacaí, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Beaía, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigbai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Besaí, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Jasún, 223, los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los varones de Notofá, 56, los varones de Anatot, 128. Entonces, pues, aquí empieza la genealogía de estos hombres, ¿no? Pero aquí hay uno que podemos decir de Anatot, de todos los que mencionamos. Anatot era o fue una ciudad pequeña en donde Jeremías había comprado un campo. Era su ciudad. Esta ciudad, antes del cautiverio, rechazó la advertencia del profeta de Dios, y por su rechazo la ciudad realmente fue quemada y derribada. Ustedes también recordarán que en esos días de Jeremías, los israelitas pues estaban a punto de ser llevados en cautiverio, pero Dios le habló a Jeremías para que comprara una propiedad. Aquí dice una finca o propiedad, y pues dice uno, pues Dios le habló a Jeremías para que lo comprara, y pues en ese momento, pues dice uno, Israel no parecería que tuviera futuro, ¿no? Dios le hizo comprar a aquel profeta, y que era una señal de que Judá sería restaurada y retornarían a esa tierra. Y Jeremías, ¿qué hace? Compra esa tierra, y realmente aquí pues se muestra, ¿no?, que Jeremías tuvo un acto de fe, ¿no? Porque pues, ¿quién va a comprar algo que sabe que van a venir a conquistarlo? No es como si yo quisiera ir a comprar un terreno a Ucrania cuando sabemos que está en guerra y va a ser conquistada o está siendo conquistada por Rusia. Pues realmente, dice uno, pues sería una mala inversión, ¿no? Pero aquí Jeremías sí lo hace, porque Dios le prometió que su pueblo regresaría a la tierra, y así ocurrió. Entonces aquí Jeremías muestra, ¿no?, esa fe para poder comprar, ¿no?, y escuchar al Señor. Y también, pues aquí nos muestra que es grato ver que era una nueva generación joven, con nuevos deseos de conocer al Dios de sus padres. Regresaban con un corazón diferente para con Dios. ¿Por qué? Porque era gente nueva, que había escuchado conocer a Dios y lo quería conocer, porque ya los viejos ya lo conocían. ¿Y qué pasó? Se confiaban, desobedecían, no le hacían caso a Dios, y sabía que no les importaba mucho Dios. Y eso es lo que pues debemos de ver, ¿no? Enfocarnos en las nuevas generaciones, ya que ellas ahora en la actualidad están más sensibles al pecado. Sabemos todo lo que ahorita hay en este mundo, entonces nosotros como cristianos, como creyentes, y porque nos estamos fortaleciendo en la palabra, debemos de enfocarnos también mucho en las generaciones jóvenes, fortaleciéndolos con la palabra de Dios, mostrándoselas, enseñándoselas, y principalmente que sean hacedores de ella. Amén. Vamos a leer del 24 al 35, donde dice: los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Kiriam Jearim, Cafira y Beerot, 743,
Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Ahí, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos de Otrolán, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. De aquí, pues solo se contaron, digamos, las cabezas de hogar. Sabemos que regresaron más porque no estaban contando a mujeres y niños, ¿no? Y esta genealogía la presentaban aquí porque sabemos que el pueblo hebreo realmente deberían de probar que eran judíos, que descendían del seno de Abraham. Y si no pertenecían, realmente eran considerados, pues, digamos, no considerados, eran excluidos del pueblo judío, ¿no? Que no tenían ciertos privilegios especiales como lo tiene un judío verdadero ahora en su comunidad, y eso lo vemos también, ¿no? En muchas comunidades hoy en la actualidad son muy celosos de cuidar su descendencia. Acá lo podemos ver, aquí hay un pueblo rumbo a Atlisco, donde eran muy celosos de cuidar de sus orígenes y no permitían que se casaran con otras mujeres que no fuera de su gremio, digamos, ¿no? Y así pasa hoy muchas en la actualidad en otras regiones. Aquí porque le mencioné porque estamos cerca. Puebla es un poblado de aquí del estado de Puebla, pero pues, aunque parece mentira, todavía existe eso, ¿no? Que no se permite, no. Y el pueblo de Israel así era, ¿no? Si no tenías descendencia judía, eras excluido. Entonces, pues era parte de este pueblo judío. Continuando del 36 al 39, donde dice, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Harim, 1017. Y aquí los sacerdotes, y podemos ver que solo aquí en estos versículos se menciona 4 representantes de sacerdotes de los 20 que en el reinado de David él había establecido. Y eso lo vimos, si recordarán, en 1 de Crónicas 24:8. Entonces dice uno, pues la mayoría de los sacerdotes de 20 nada más regresan 4. Estamos hablando que 16 se quedaron en Babilonia, ya no quisieron regresar, no fueron obedientes, se negaron a escuchar a Jehová. Porque si hubieran sido buenos sacerdotes, al escuchar la palabra del Señor, debieron de haber retornado. Pero no, y por desgracia también ahora lo vemos. Hay muchos siervos de Dios que han desobedecido la palabra y no hacen la voluntad de Dios, sino hacen la suya. Ellos están llevando su rebaño a como ellos quieren, no a como Dios quiere. Entonces en eso sí debemos de tener cuidado. Y continuamos, vayamos del 40 al 42, donde dice, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Los cantores, los hijos de Afat, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salón, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atatita, los hijos de Sobaía, por todos 139. Tristemente dice uno, pues todos estos era una minoría, una cantidad muy pequeña de levitas que regresaron para construir el templo. Estudiando la palabra del Señor, se menciona muchos estudiosos que se han dedicado a esto,
creen que muchos de los levitas no regresaron porque se involucraron en las adoraciones paganas. Y ahí es que nosotros debemos de tener cuidado con quién convivimos. Porque aunque podemos decir que nosotros somos cristianos, pero si nosotros pasamos mucho tiempo conviviendo con mucha gente que tiene cosas paganas, y aunque digamos que no las realizamos y que a veces decimos que estamos muy fortalecidos, a la larga, esto sí nos puede llegar a afectar, porque puede surgir alguna duda o porque hayamos hecho algo de lo que hace la gente con la que nos juntamos. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra del Señor. A ellos se les hace fácil pecar y no hay ningún problema. Entonces, no debemos de dejarnos influenciar. Tengamos cuidado. Ya se ha mencionado en otros estudios que es más fácil que corramos. Amén. Y vayamos del 43 al 54. Dice aquí, los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabuat, los hijos de Querot, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmaí, los hijos de Haanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Paseat, los hijos de Besaí, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Batbuk, los hijos de Acufá, los hijos de Artú, los hijos de Batlut, los hijos de Beaída, los hijos de Jarza, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesaía, los hijos de Atifa. Estos eran los sirvientes, los esclavos de los levitas que los llevaron para el trabajo, y es los que los ayudaba a realizar los trabajos que realizaban los levitas. Y también lo vimos en Primera de Crónicas del 9:2. Entonces aquí mencionan también hasta los esclavos. Y ahora vayamos del 55 al 58, donde dice, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaí, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Jatil, los hijos de Poqueret, Jezabaín, los hijos de Amí, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos se mencionan, ¿no? Siervos de Salomón. Dice que tal vez fueron un grupo de extranjeros que tomó Salomón en su tiempo para su servicio. Y es que en aquel tiempo, si recordarán, llegaron muchos extranjeros a cooperar para el templo, esto y lo otro, y pudieron haberse quedado, estuvieron ahí y llegaron a tomar posesiones de tierras también de Judá. Entonces, pues también se les hace mención. Ahora vayamos del 59 al 60. Dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub y Dan e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652. Dice uno, pues estos tal vez fueron unas villas o ciudades que pertenecieron a Babilonia y que también retornaron por la mezcla que hubo. Entonces, también son mencionados. Y ahora del 61 al 63 dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de los hijos de Barzilaí, Galadaíta, y fueron llamados por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. Y estos hijos de sacerdotes no podían disfrutar de los privilegios que venían disfrutando los sacerdotes, no podían comprobar pues su descendencia, y era
dice uno de los privilegios, pues uno de los privilegios era la carne sacrificada sobre el altar, ¿no? Que se le corresponderían, ellos no podían tener, ser tomados en cuenta para esta repartición. Y aquí dice uno, Urín y Turín, hasta que viniera. Y estos Urín y Turín, los estudiosos, unos dicen que eran un par de piedras por medio de las cuales Dios daba a conocer su voluntad, y eso lo podemos ver en Levíticos 8:8. Entonces, otros dicen estudiosos que el Urín y Tumín eran dos objetos, tal vez en forma de piedras, y que eran llevados dentro de la vestimenta del sumo sacerdote. Eran usados para determinar la voluntad de Dios en asuntos importantes. Y es que los estudios, dice uno, no saben con exactitud cómo era el consultarlo por medio del Turín y el Urín. Simplemente, pues, unos eruditos sostienen que el Urín deriva simplemente del término hebreo que significa condenado, de modo que Urín y Turín significaría culpable o sin culpa. Dice, en referencia al juicio divino respecto de un acusado. En otras palabras, Urín y Tumín responderían a la pregunta de inocente o culpable. Entonces, pues aquí sí está, dice uno, ¿no? ¿Cómo consultaban al Señor? No sé, no hay un registro de cómo realmente, simplemente, no sé si dentro de la vestimenta ellos sacaban uno y con eso designaban si era culpable o inocente. Pero por desgracia no se ha podido determinar con exactitud cómo era usado o cómo se podía consultar al Señor por medio del Urín y el Tumín. Pero era parte de lo que el Señor decía, ¿no? Fuera consultado por medio de esto. Y vayamos del 64 al 70, dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarlas en sus sitios. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100.000 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Y pues conforme progresaban realmente aquí la construcción del templo, todos iban contribuyendo, ¿no? Libremente. No había, digamos, un diezmo, ¿no? Sino dice ofrendas de acuerdo a lo que tenían, a sus habilidades. Dice, algunos pudieron dar más, algunos pudieron dar menos, dice, unos costosos, otros con mayor generosidad, pero se requería un esfuerzo unido y la cooperación de todos, y el pueblo dio cuanto pudo. Y eso es un gran ejemplo, realmente. A menudo lo vimos el domingo pasado, ¿no? De la ofrenda. Debe de ser voluntaria, con un corazón alegre. Y a menudo limitamos las ofrendas, el diezmo, el 10% que dice uno de nuestros ingresos. La Biblia, sin embargo, nos hace énfasis en que debemos de dar de corazón todo lo que podamos, y eso lo vemos en 2 de Corintios 8:12, 2 de Corintios 9:6, ¿sí o no? Y dice uno, a veces sentimos un pesar en nuestro corazón al dar, cuando nosotros debemos de dar de lo mucho que nos da el Señor. A veces le damos muy, muy poco.
deje realmente, dice uno, que la cantidad de su ofrenda sea decidida por el llamado de Dios de dar generosamente, no por la cantidad que le sobre o de sobrante, que no le sobre una moneda, porque Dios nos ha dado mucho, dice uno, hay que dar generosamente. Amén. Y pues como conclusión recordamos que como buenos siervos de Jehová, vayamos con un corazón renovado, con nuevas fuerzas para trabajar y con un mismo fin, aquí como lo hizo el pueblo, con un mismo fin edificaron el templo, como debe de ser el cuerpo de Cristo. Todos unidos, todos somos iglesia y todos debemos de cooperar. Amén. Entonces vamos a terminar este estudio. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por habernos dado estas indicaciones, Señor, de cómo debemos nosotros realmente amarte de todo corazón, alegremente, con nuevas fuerzas, Señor. Sabemos, Señor, que muchos hemos andado en tu camino mucho tiempo, otros son jóvenes, pero, Señor, debemos de estar siempre gozosos, deseosos de trabajar para ti. Que nuestro trabajo sea escrito o nuestros nombres sean escritos en tu libro, Señor, en ese libro hermoso que tienes de vida para nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos mañana a las 10.